Humano Derecho Radio Estación presenta. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más aquí a Justo al Punto, un programa que va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a tocar un tema que ha generado mucha incertidumbre en el espacio público. Recordemos que la incertidumbre es la violencia en su máxima expresión. Y por eso hoy tenemos a dos grandes invitados. Tenemos a Patricia Pereira, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Nick Oneto, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Muchachos, bienvenidos a este programa. Gracias, Justo. Vamos a hablar del diálogo. El 2 de diciembre en República Dominicana se va a hablar sobre una presunta salida de quienes son rectores hoy del CNE, para que exista elecciones libres y transparentes en el 2018. Y me gustaría saber cuál es la postura de cada uno de ustedes, teniendo en cuenta de que cada uno representa la oposición y el oficialismo. En este caso, Patricia en la oposición y en el oficialismo. Y quiero empezar contigo, Patricia. ¿Por qué sentarse de nuevo con quien dicen ustedes que son los criminales y que han llevado a Venezuela a un sesgo en libertades? Porque básicamente no tenemos otra opción. Las opciones que tenemos se nos han agotado hasta simplificarlos a diálogos. Ya vimos que irnos a protestas y que la muerte de 100 jóvenes no nos llevó absolutamente nada. En tal caso perdimos a 100 jóvenes potenciales del país y no se logró nada. Y nos vamos a un diálogo. Ya vimos que perdimos la Asamblea Nacional. Tenemos una Asamblea Nacional Constituyente. No nos queda nada, nos queda un diálogo. Pero ¿por qué hacerlo afuera? Es la opción. ¿Por qué no vienen y lo hacen acá adentro? Porque se sienten reprimidos. Entonces hay un verdadero diálogo, es la pregunta. ¿Bajo qué condiciones va a estar ese diálogo? Porque yo puedo irme a diálogo, sí, me puedo sentar en una mesa oficialista a dialogar, ok, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Por qué tengo que ir al exterior a dialogar con el oficialismo cuando lo puedo hacer en esta mesa? Que sea justo, que no sea encarcelado. ¿Y tú crees que es el oficialismo que se siente reprimido y por eso va a República Dominicana? ¿Es lo que me quieres dar a entender? Esto depende, no sé si ellos van a ir a República Dominicana. Sería como admitir que ellos están rompiendo su hilo democrático. Sería admitir que en Venezuela no hay democracia, porque si tienen que ir al extranjero a ir a un diálogo, me estás admitiendo que no hay democracia. Es básicamente lo que me estás admitiendo. Entonces es conflictivo porque estos rectores no van a venir a Venezuela a que los encarcelen con una supuesta democracia, porque saben que tocan pie en Venezuela y lo van a encarcelar. Y el oficialismo no va a salir porque sería admitir que hay un problema en la democracia y está fracturada y sus rectores del CNE no son justos, o sea, tienen que ir a validarse ante otros a llegar a un diálogo. Entonces, ¿realmente existe ese diálogo verdadero, esa democracia? Bueno, interesante esos comentarios. Nick, que tu postura ante esto que está diciendo Pereira. Primero que nada, muy buenas tardes a todo el público que nos escucha, especialmente al pueblo venezolano. Pueblo que, por cierto, apoya siempre la vía por la paz, la vía por el diálogo. Yo quiero empezar diciendo algunas contradicciones. Nosotros no somos oficialismo. Nosotros somos una postura política que va en concordancia con un pensamiento que impulsó a alguien llamado Hugo Chávez. Oficialismo sería que yo justificara sin ningún tipo de razón o argumento todas las acciones del gobierno nacional. Eso empezando por ahí. Y en segundo lugar, debo decir que el hecho de que el diálogo esté pautado en República Dominicana no es una cuestión que haya promovido el gobierno nacional. Es una exigencia, es una condición de la oposición venezolana, porque ahora mismo lo único que tienen, bien lo ha dicho la compañera, lo único que tienen es apoyo internacional, porque a lo interno, bueno, están profundamente fracturados, el país los conoce como una coalición política sumamente desarticulada, dividida, irresponsable, y ahora mismo no tienen otra que ir a República Dominicana, digamos en jerga venezolana, apadrinados por la Unión Europea y por los Estados Unidos de América, que por cierto, un saludo al pueblo de los Estados Unidos. Jamás nosotros hemos estado en contra de dialogar con quien sea, en el momento que sea, porque nuestra postura siempre ha sido la paz.
Y el discurso oficial, que no es igual a oficialista, repito, el discurso oficial de nuestro gobierno siempre ha sido la paz, el diálogo, el entendimiento nacional, el consenso económico, que es uno de los principales dramas del país que vivimos hoy en día los venezolanos. El consenso político, que no puede ser que nosotros hablemos de democracia y por otro lado llamemos a una protesta, a una desobediencia civil que dure más de 100 días, y que deje un saldo tal cual como de 29 muertos. Yo no sé en qué cabeza fueron 100, podríamos 29. encontrar 29 personas quemadas. Solo los quemados y los jóvenes asesinados Y más por la de Guardia 100 Nacional. No. Es que es distinto. Nosotros no podemos plantearnos que vamos a democracia y que no podemos Entonces es democracia cuando Pero permíteme, Patricia, queman a 29 estudiantes, pero no es democracia cuando matan creman a 29 guardias nacionales. Eso es democracia, el chavismo lo respeta. La democracia pero no es democracia se trata cuando en que queman a tú, 100 estudiantes. La democracia no se trata matan. en que tú vas incoherentemente a plantearte el país como una postura democrática y luego vas a desconocer un gobierno legítimamente constituido, a quemar instituciones, a lanzar ¿Y bombas ustedes no molotov, desconocen una asamblea legítimamente constituida al crear una asamblea nacional constituyente? La ¿No es lo Asamblea mismo? Nacional Constituyente está prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional entró en desacato en el momento en que no acató las órdenes del máximo tribunal de la República, y eso lo sabe todo el mundo. Es decir, yo no estoy inventando nada justo, y eso lo debe entender el país. Yo estoy hablando en base al marco jurídico venezolano, y yo, como demócrata y republicano que soy, creo que la vía para solucionar los problemas en el país es el diálogo, y esa siempre ha sido nuestra postura. Desde el momento que empezó el gobierno de Nicolás Maduro, hemos llamado siempre al diálogo con la oposición. Pero ¿cómo se puede hablar con una oposición que ni siquiera puede tener un diálogo fructífero entre su propia mesa? Cuando ellos mismos rompen sus acuerdos políticos, cuando ellos mismos ni siquiera son coherentes con el electorado que los eligió. Recuerdo un pasado, en 2015, las elecciones parlamentarias, cuando ellos dijeron que se iba a hacer la última cola en las elecciones parlamentarias. ¿Dónde está la eficacia política? ¿Dónde está la responsabilidad política? Pregúntale al de aquellos? TSJ, que no la dejó. Ese punto es importante porque están hablando de coherencia política, y cuando se habla de coherencia política se hacía referencia a los derechos humanos, a la democracia. Cuando hablamos de democracia, evidentemente hablamos de libertad de expresión porque es la piedra angular de esta. Hoy hay miles de niños comiendo de la basura. Miles. ¿Eso es culpa de quién? ¿De Nicolás Maduro o de la oposición? Que por Eso cierto es la culpa oposición de salir a la calle o de tener un modelo económico fracasado. Quiero que eso me lo contestes luego de la pausa, teniendo en cuenta algo importante, que para ir al diálogo se está hablando de que una de las condiciones es que la Asamblea Nacional Constituyente se disuelva. El chavismo va a querer que la Asamblea Nacional Constituyente se disuelva para ir a dialogar. ¿Cuál es la disposición de ustedes y si esta disposición es real y si van a cumplir con estas condiciones? Pero eso me lo responde luego de esta pausa. Hoy me desperté con tantas ganas de volver, y en el tono de mi voz hay algo extraño. Dando vueltas por el cuarto hallé un retrato donde vi que el estar lejos de ti sí me hace daño. Hoy me desperté y solo sueño con volver. Me pregunto y ya no sé por qué me engaño. En el tren de mi nostalgia una lágrima escribió: este amor se me hace inmenso con los años. Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, a ver si se pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Yo muero de ganas, porque todo lo que soy está en mi casa. Hoy me desperté y algo me falta, ya lo sé. Un pedazo de mi ser no está conmigo. Son millones de razones para amarte sin control.
Regresar a ti es lo que me tiene vivo. Hoy me desperté con ansias locas de volver a tocar la piel de todos mis motivos. Una tierra que es mi gloria, mi bandera y corazón. Oye el grito de mi voz, está contigo. Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, a ver si se pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Yo muero de ganas, porque todo lo que soy está en mi casa. Ay, pa' ver si se pasa esta pena. Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, a ver si se pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Yo muero de ganas por volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, a ver si se pasa esta pena. Volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Yo muero de ganas, porque todo lo que soy, lo que tengo y lo que doy, y es que todo lo que soy está en mi casa. Na, na, na. Y estamos de vuelta aquí en Justo al Punto, un programa verdaderamente controversial, porque se está hablando de un tema relevante, el diálogo. Y eso es importante porque no sabemos si va a haber diálogo en Venezuela con la oposición y el chavismo. Y hablamos de las condiciones. El chavismo se ha planteado disolver la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ni? Es que la Asamblea Nacional Constituyente no es una asamblea del chavismo, es una asamblea del pueblo venezolano, que se expresó libremente el 30 de julio de este año. Es decir, cuando tú vas a un diálogo, a una negociación justo, tú no vas a complacer caprichos, tú vas a resolver una crisis. Y la crisis no es culpa de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo como venezolano que nosotros estamos acostumbrados como país a buscar culpables. El culpable de la crisis económica en Venezuela no está del lado del chavismo, no está de la oposición. Yo soy de los que cree que las causas de esto son causas estructurales, porque nuestro modelo económico es un modelo económico vencido. El rentismo petrolero, que es el modelo económico venezolano por excelencia, que tiene más de 100 años, es un modelo que se venció prematuramente y Venezuela nunca se preparó para asumir una crisis de tal magnitud. Es decir, te pongo un ejemplo, y es un ejemplo muy, muy básico, muy familiar, muy cotidiano. Si tú, al contexto de hoy, dejaras de percibir 1 millón de bolívares y empezaras a percibir 200.000 bolívares para subsistir, entendiendo que tienes una carga familiar porque eres un padre, porque tienes que ir, a garantizarle la educación, la salud, la comida a tus hijos, ¿cómo harías? Eso fue lo que pasó con Venezuela desde hace 3 años. Los precios del petróleo se desplomaron en 80%. ¿Esto es culpa de Nicolás Maduro? ¿Esto es culpa de Freddy Guevara? ¿Esto es culpa de la oposición llamando a las protestas? No. Pero una pregunta, y disculpa que te interrumpa. ¿Cuántos años duramos con el barril en $100? ¿Y qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? Porque es sorprendente que caiga en el 80% el barril de petróleo y de repente no hay dinero. ¿Qué se hizo con el dinero? Y con una seguridad que es paupérrima, y que aquí sí quiero fijar mi posición porque a mí me han robado más de 4 veces. Entonces,
¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? ¿Está mal invertido? ¿Se va a invertir? No se ha sacado todavía, pero está. Esto sería una... Y no obstante eso, tú estás hablando de que tuvieron 18 años de gobierno para buscar otros medios de subsistencia que no fuera solamente el petróleo. ¿Dónde están esos medios? Porque el chavismo no tuvo otras opciones, no tuvo un plan de contingencia. Y igualmente, si tienes todos estos recursos, ¿por qué no creaste un plan de contingencia? ¿Por qué si sabías que en algún momento Venezuela iba a tener esta crisis con la crisis petrolera, que iba a caer el petróleo? ¿Por qué no crearon esa maqueta? ¿Dónde están esos plan A, B y C que siempre tienen el chavismo, que siempre tienen esas respuestas? Nosotros creemos que cuando le hablamos del país, le hablamos no desde una perspectiva subjetiva personal, le hablamos desde datos y de cifras. Y te voy a responder esto con 3 datos. Más de 700.000 millones de dólares fueron invertidos en inversión social. ¿Qué significa esto? Se traduce en que nosotros sacamos a 13 millones, cuidado si 14, porque las cifras a veces pueden variar de un millón a otro, de la pobreza. Porque antes de que llegara el gobierno nacional, encabezado por Hugo Chávez, la pobreza general se ubicaba en 74% y la pobreza extrema estaba en un umbral de 43.4%. Al finalizar el gobierno de Hugo Chávez, que lamentablemente falleció y desapareció físicamente, la pobreza extrema estaba en 4.3% y la pobreza general estaba en 17%. ¿Y con Maduro, la pobreza en cuánto está? ¿En cuánto subió? ¿No tienen esas estadísticas? Yo repito que el rentismo petrolero, según los expertos económicos, esto no es la postura de Nick Oneto, que no se entienda como un capricho personal. Esto es una postura de los técnicos que han dirigido la industria petrolera, incluso no solamente en Venezuela, sino en la OPEP. El rentismo petrolero en Venezuela estaba calculado para que venciera en el año 2030-2035. Por eso siempre Chávez hablaba de luego del 2021. Eso no era casualidad. Nosotros Disculpa ahora que te mismo interrumpa, estamos, Nick, pero... permíteme terminar. Nosotros ahora mismo estamos estancados en un punto porque hubo 3 modelos de empresa que se logró implementar en Venezuela. 1, las cooperativas. 2, las empresas de producción social. Y 3, una forma de economía mixta. Pero ¿qué pasó? Y aquí me sumo a la autocrítica y puedo decirlo abiertamente en cualquier espacio. No hubo una política de control, de seguimiento, de supervisión a los dineros que se invertían en este nuevo modelo político que sin duda alguna es mucho más participativo, es mucho más democrático en nuestro punto de vista. Yo creo que lo que le ha faltado a Venezuela, a pesar de los grandes hitos sociales que se han logrado en 18 años, es justamente una política de supervisión, de control, de seguimiento, de contraloría social, y eso, sin duda alguna, es responsabilidad del gobierno nacional. Pero eso no quita que se hayan hecho justamente un salto cualitativo y que en Venezuela haya pasado de tener un índice de desarrollo bajo, según el coeficiente de Gini, a tener un índice de desarrollo alto, y que haya cumplido antes del 2015 las metas del milenio propuestas por la Organización de Naciones Unidas. Pero esto no se dice en la prensa internacional, esto no se dice en los medios de comunicación de España, de Alemania, de Estados Unidos. ¿Por qué nosotros defendemos este modelo? Porque es un modelo justamente que viene a resolver las necesidades históricamente no satisfechas de un pueblo que siempre tuvo un estado rico, que siempre tuvo un estado con inmensos recursos naturales, y que recordemos que en 1945, por ejemplo, en Venezuela, con menos de 3 millones de personas, era el país con las mayores cantidades de exportaciones del mundo, es decir, el primer exportador de barriles de petróleo del mundo, en un momento cuando el mundo, Europa estaba destruida, Venezuela tenía una cantidad de compromisos sociales mínimas en comparación a todo este desastre. Totalmente. Habría que preguntarse cuáles son las causas estructurales de la pobreza en Venezuela. Eso lo entendemos, todo el planteamiento de tu parte, pero ¿qué es más relevante ahorita? Un modelo donde no se le ha visto fruto de un lado ni del otro, y las personas que están comiendo de la basura. ¿Cuáles son las condiciones del diálogo? Y quiero que Pereira me responda aquí. ¿Cómo ir al diálogo con el chavismo? Y con el chavismo, no con el madurismo, porque también, ¿sabes? No. Hay toda una contradicción en eso. Pero Pereira, en el bloque siguiente me vas a contestar eso. Las condiciones. ¿Quién es el culpable según tu postura de toda esta coyuntura no económica, cultural en Venezuela? Y ya volvemos aquí, justo al punto. Si tengo un moño en el pelo, mis jeans tienen huecos y me
somos uno, que contigo estoy mejor, que nunca nadie va a quererme como tú. Gracias, pero no, ya estoy completa. No me faltan piezas, nada. No tengo un vacío que llenar, si yo misma soy mi otra mitad. Estoy completa. Esfuerzo te hice reír. Yo soy así. Si mis sueños son mucho más grandes de lo que tú esperas de mí. Yo soy así. Si ves que no me afecta que no sea perfecta, es que yo soy así. Dices que tenemos que estar juntos porque juntos somos uno, que contigo estoy mejor, que nunca nadie va a quererme como tú. Gracias, pero no, ya estoy completa. No me faltan piezas. Demasiado poco, demasiado tarde. Menos mal, tus acciones te delataron. Perdí tu chance. Demasiado poco, demasiado tarde. Ya estoy completa. No me faltan piezas, no me falta nada. No tengo un vacío que llenar, no. Si yo misma soy mi otra mitad. Estoy completa. No me falta nada, no me falta nada. Y ya regresamos aquí en Justo al Punto, porque este programa está intenso, está como me gusta a mí, con diálogos, de verdad. Pereira, nos quedamos en la pausa anterior donde te decía cuáles son las condiciones para ir al diálogo. ¿Qué pretendes tú o qué quieres tú que se dé en el diálogo en República Dominicana? Me parece muy interesante que el chavismo esté tocando problemas de la crisis venezolana, pero no se sientan ellos mismos a replantearse por qué las bolsas CLAP son distribuidas solamente a gente de su partido y no solamente a los opositores, porque, por ejemplo, aquí en Vista Alegre, que es este mismo lugar donde estamos, aquí no llegan bolsas CLAP, no llegan. Te vas a Bellomonte, no llegan. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué solamente llega el 23 de enero, que es área chavista? ¿Por qué llega a ciertos lugares y no llega a todo el país? Y esto lo estoy criticando como ciudadana, no como opositora, porque yo también lo vivo. ¿Por qué el chavismo no distribuye equitativamente esas bolsas? ¿Acaso no tienen para sustentar a todas las personas? ¿O es un apego hacia su postura política? ¿Dónde están los derechos humanos de estas personas que también merecen esta bolsa? ¿Y dónde están los derechos? Tampoco tienen para comprar, también viven la crisis. No solo el chavismo es pobre, el lado opositor también lo es. Y otra cosa interesante es los medicamentos. ¿Cómo es posible que enfermedades ya erradicadas en Venezuela vuelvan, erradicadas de América, vuelvan a Venezuela? ¿Qué está pasando? Tampoco tienen para sustentar el área de medicina. Y en tal caso, ¿por qué no te sientas con la oposición a dialogar sobre el canal humanitario? ¿Por qué no abres un canal humanitario en ese sentido si sabes que no hay medicinas? Tú estás consciente que no hay medicina. ¿Por qué no abres el canal humanitario? ¿Por qué no te sientas en la mesa de diálogo y replantea, mira, sabemos que hay un problema? Y la oposición tiene estas estrategias de canal humanitario, y no solamente con Brasil, la tienen con Colombia, la tienen con Argentina, España, México se está ofreciendo. ¿Por qué no abres este canal humanitario cuando sabes que tu gente que votó por ti, que votó por Chávez, tu gente se está muriendo? ¿Por qué no lo abres? ¿Dónde está la humanidad del chavismo? ¿Dónde está esa gente que pelea?
Vamos a sentarnos en una mesa y de diálogo y no vamos a discutir sobre posturas políticas, vamos a discutir sobre los ciudadanos que sufren día a día. Yo soy ciudadana, tú eres ciudadano. Vamos a discutir cómo arreglamos el problema en vez de pelear quién tiene el poder. Y lo mismo digo desde el lado opositor, que todos están peleando como quién se queda con el poder. Vamos a unirnos y de verdad resolver el problema de los venezolanos, no nuestros problemas, no quién va a ser el próximo presidente, no quién es el diputado de la asamblea. Resuelve el problema de los venezolanos que se están muriendo de hambre, que se están muriendo niños deshidratados. Es horrible la situación y nadie se ha sentado en un diálogo ni siquiera a resolver eso, sino pura violencia y puro ataque. Claro, el canal humanitario ha sido complejo que el chavismo quiera abrirlo. ¿Por qué tú consideras que ellos no quieren abrir el canal humanitario? Porque sería admitir otra vez que no tienen el control de nada. Sería admitir que tienen una crisis económica, sería admitir que tienen una crisis de salud, que su gente se está muriendo, que su gente está pasando hambre y que no pueden controlarlo. Pereira, una pregunta aquí cuando me hablabas de resistencia. Ya. ¿Por qué no estás de acuerdo? Mira, la Organización de Naciones Unidas te dice que cuando tú estás dispuesto a aperturar un canal humanitario, estás igualmente dispuesto a aperturar la entrada de tropas con cascos azules. Ok, pero que no sea entrada de tropas. Pero es que en el caso de Colombia está enviando comida. Mi amor, tú eres ciudadano. Eso no lo decides tú, eso no lo decido yo. Eso lo deciden poderes fácticos que están por encima de ello. Pero permíteme responderte, o tú quieres hacer una pregunta. Sí, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Venezuela se sale de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué pasa? O sea, la denuncia, entonces, que dicen que ya no estamos allí. Eso es complejo, eso es complicado. Cuando dicen nos salimos de la Corte Interamericana cuando el presidente Hugo Chávez decidió que no podíamos pertenecer porque cerró una de las emisoras, porque la Corte Interamericana le exigió que dejara en paz a una emisora muy famosa aquí, que era RCTV, y el presidente no acató. Y pues simplemente nos salimos de la Corte Interamericana. Yo creo que porque está rompiendo un derecho humano que él no admitió. La Corte Interamericana es una corte bastante curiosa, ¿no? Es una corte que no se pronuncia por 43 estudiantes asesinados en México, es una corte que no se pronuncia por ningún golpe de Estado. ¿Y la Corte Penal sí? Tipo Paraguay, tipo Brasil, donde hay millones de personas protestando hoy por un gobierno ilegítimamente constituido. Es una corte interamericana bastante cuestionada por la comunidad internacional. Yo creo que nosotros no necesitamos rectores ni árbitros internacionales para decidir lo que soberanamente hemos construido y consideramos como correcto, ¿no? Pero bueno, ya Maduro entonces, decía que... Yo tengo 3 puntos que debo responder, cosas como el CLAP, cosas como las enfermedades. Yo creo que son cosas que hay que debatir, ¿no? Sí, pero Maduro dijo, Pereira y Nick, en la Asamblea Nacional Constituyente, que él iba a sentar a la oposición a dialogar por las buenas o por las malas. Lo está logrando. ¿Cómo tú sientas a la oposición? Eso es democracia. ¿Cómo tú sientas por las buenas o por las malas? ¿Qué significa por las malas? Nick, respóndeme qué pero es vamos a esperar que Nick responda sus puntos. Tus 3 puntos, y anótalo ahí también, responder por qué la oposición, cómo el chavismo va a obligar Perfecto. por las buenas o por las malas. ¿Cuáles son las malas? ¿Qué significa por las malas? No hay siempre un diálogo, no tiene que ser bueno, tienen que estar las dos partes de acuerdo. Yo no creo que exista un diálogo bueno y malo, simplemente o te sientas o no te sientas. Ajá, pero ¿por qué? Y la por oposición lamentablemente no se ha sentado. Yo no he visto ningún órgano represor, ningún cuerpo de seguridad poniendo a Freddy Guevara a hablar con el presidente Nicolás Maduro. No, solo lo detuvieron así a lo... En todo caso, las personas que están detenidas hoy son personas que han cometido delitos. Yo no vengo a decir acá que tenemos que iniciar un diálogo a las buenas y a las malas. Pero bueno, permíteme que tengo esto en la mente, ¿no? CLAP, enfermedades, subsidios. Yo voy a empezar por la política del CLAP. Yo no entiendo una postura política que tiene 18 años denunciando la supuesta regalaría de dinero y sinvergüenzura por parte del Estado y ahora exige que el CLAP le llegue a todas las familias venezolanas. Y pero eso es un derecho humano. Espérate, esos son los opositores. No, el CLAP, esos serían los dirigentes. El CLAP es un derecho humano. El derecho a la alimentación es un derecho humano, pero el CLAP, una bolsa de comida subsidiada, tampoco es un derecho humano que el gobierno te subsidie la comida. La dignidad humana está siendo pisoteada, coaccionada
y hablo desde la postura de ella, no desde la postura de Justo Navarro, de lo que ella está diciendo. Ella se siente que su dignidad humana está siendo coaccionada. Entonces sus derechos humanos están coaccionados. Déjame responderte. Tú me estás diciendo que el CLAP no es un derecho humano. No es un derecho humano. Y tampoco la política de subsidios a los alimentos tampoco es un derecho humano. Se supone que los políticos, los dólares, escúchame, cariño. y tampoco el subsidio a los medicamentos tampoco es un derecho humano. Son cosas que son, digamos, hitos de este Estado que te puso $1 hace 4 años subsidiado para que usted fuera a entrar a una página llamada Amazon.com y pudiera comprarse un iPhone subsidiado. Explíqueme usted en qué parte del mundo usted puede comprar un teléfono con $1 subsidiado. Pero, repito, dame un momento. Mira, yo te voy a poner un caso. Tú me estás diciendo que si en otro país, te lo estoy diciendo, si tú me estás diciendo que si en otro país, ¿verdad? A todos los ciudadanos le llega Bolsa CLAP, ¿verdad? Porque se supone que tienes que cubrir, es un derecho, los derechos humanos. Y que mi pregunta es regalada, la Bolsa no CLAP. No es regalada, es comprada. Y aparte, tú me estás diciendo que la Bolsa CLAP, la gente antes demandaba o subsidiado, ok, fino. Los políticos están diciendo que no quieren recibir, la gente está diciendo que no quieren recibir la Bolsa CLAP. Si la gente está diciendo que no quiere recibir la Bolsa CLAP, ¿por qué exigen? Porque exigen tenerla. El ciudadano, ustedes, como trabajo administrativo, como trabajo de gobierno, si el ciudadano le está exigiendo, y ustedes saben, el ciudadano opositor le está exigiendo que recibir también su bolsa CLAP, ustedes no deberían ser encargados sin considerar. Nosotros tenemos un déficit de presupuestario tremendísimo. ¿Sí lo tienen? Que hoy el CLAP llega a 6 millones de familias y en Venezuela hay más de 30 millones de venezolanos que evidentemente refleja un déficit en la distribución del CLAP. Pero eso tiene que ver con una crisis que tiene que ver con... ¿Por qué no abrir el canal humanitario? No. Tiene que ver con una crisis de nuestro modelo económico y eso es sencillo. Si tú no tienes dinero para importar comida porque no pudiste desarrollar un aparato productivo que te permita garantizarle seguridad alimentaria a tu pueblo, no puedes pretender que en menos de un año vas a llenar los anaqueles, a llenar todas las bolsas CLAP y vas a hacer que todos los venezolanos tengan una bolsa subsidiada. Bueno, entonces ahora, el diálogo no sería solamente con la oposición, sino también con el área empresarial. Que lamentablemente es una falacia decir que no le llega a familias opositoras y este es el caso. Ojalá mi madre no me denuncie por esto. Pero mi mamá, por ejemplo, vive en un sector de clase media y al frente de su casa viven personas que militan abiertamente en el Partido Voluntad Popular. Mi mamá es la jefa de CLAP de la cuadra y le llega cada 15 días su caja CLAP a las personas que están en Voluntad Popular. ¿Y por qué en Caracas no le llega a ningún área opositora? En el caso del diálogo, yo no sé cuáles son las áreas opositoras porque, por ustedes ejemplo, en el 2015... tienen bien clasificadas. En el 2015, repito, cariño, en el 2015 toda la región de Caracas se ganó por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Mira, y eso no tenemos que ir a una pausa, esto está súper buenísimo aquí. Aparentemente el CLA es un negocio, según Pereira. Y aparentemente el CLA intenta dar lo mejor de sí, según Nick. Vamos a una pausa nacional. Para que hables de tu esfuerzo nacional y tus puntos que tienes allí. Y ya volvemos aquí en Justo al Punto. Y muchachos, esto está caliente. Hey, te dije que llegó el varón de tu corazón. Y pensar que en ti lo puse todo para sacarte del lodo y no sirvió de nada, no sirvió de nada. Me ofrecí para quitarte asombros de lo vivido con aquel que te dio bofetadas, pisándote hasta el alma. Dime qué haré para salvarte de este infierno otra vez. Abre los ojos, mi niña, ya te lo dije una vez, pero tu sordera te llevó a perder. Abre los ojos, mi niña, que para ti yo seré quien te abrigue por las noches y en mis besos te provoque amanecer. Lo dice Dani. Sé que he quedado para salvavidas, planificando tu salida de esta pesadilla que no se te olvida. Déjame entrar, que pondré tu corazón a bailar. No quiero más nada, solo tu mirada que todos los días me desarma el alma. Dime
abrigue por las noches y en mis besos te provoque amanecer. Abre los ojos, niña, abre los ojos. Ábreme los ojos esta vez, salte de esa relación tan tóxica, te va a matar el estrés. Abre los ojos, niña, abre los ojos. Y pensar que en ti lo puse todo para sacarte del círculo vicioso, porque en tus ojos no para de llover. Abre los ojos, niña, abre los ojos. Revienta nuestra realidad y de tanto huirle a la verdad hoy descubres que por ti lucharé. Oye, ¿de qué forma te hago entender? Cuando te veo se eriza mi piel. Abre los ojos, mi niña, ya te lo dije una vez, pero tu sordera, te repito, te llevo a perder otra vez. Abre los ojos, mi niña, que para ti yo seré quien te abrigue por las noches y en mis besos te provoque amanecer. Y llegó el varón de tu corazón. Quien te abrigue por las noches y en mis besos te provoque amanecer. Yeah. Y regresamos aquí en Justo al Punto, en Humano Derecho, Radio Estación. Nick, en el corte anterior decías que el CLA era un esfuerzo nacional y tenías unos puntos que darnos a conocer, a entender. Sí, yo quiero que nosotros comprendamos esto con la mayor, digamos, seriedad posible, ¿no? 6 millones de familias son beneficiadas por la política CLAP, que no es una obligación, sino es más bien es una alternativa que encontró el gobierno nacional para, digamos, combatir con el problema del desabastecimiento que se agudizó en el año 2016, ¿no? Pero ¿cómo nosotros hacemos esto con un barril de petróleo que te disminuyó un 80%, ¿no? ¿Por qué digo que es una política de esfuerzo nacional? Porque justamente en las peores condiciones que ha vivido la República en más de 100 años, tú aún le garantizas por lo menos a esas 6 millones de personas el acceso cada 15 días de esta política. Y además de eso, con la situación tan difícil que nos ha tocado vivir, le sigues garantizando educación gratuita, le sigues garantizando salud gratuita. El problema con los medicamentos en Venezuela tiene que ver con que nosotros importábamos todo en el pasado y sin duda alguna, desde el momento que se inició la agenda económica bolivariana, nosotros habíamos planteado que los 504 medicamentos, que es, digamos, la demanda nacional para abastecer el mercado y las necesidades venezolanas, se podrían producir aquí en Venezuela. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque es que justamente la producción de medicamentos en el mundo está transnacionalizada, está patentada. Yo insisto que para entender el problema económico en Venezuela y buscar culpables, que creo que es el espíritu y el ánimo de este programa, nosotros tenemos que ir a las causas estructurales y profundas de esto. Yo no puedo venir acá a gritar, por ejemplo, a descontrolarme emocionalmente, a decir que hay niños pasando hambre en la calle, que no hay medicamentos, y tal, porque está bien, podemos hacerlo, fino, pero eso no va a llegar a ninguna solución, eso no va a llegar a ningún... Yo creo que el venezolano ya está cansado de que le digan de quién es la culpa. Yo creo que el venezolano está buscando quién va a resolver esta crisis, y no solamente quién, cómo y para qué. Nosotros tenemos que ir Lo mismo te a apoyo esto. en ese aspecto. Hay que buscar el cómo. Y el chavismo evadiendo todas sus responsabilidades, diciendo que no tienen la culpa y no asumiendo las que tienen que asumir, no lo vamos a resolver. Para nada. Primero hay El principal resolverlo. responsable de esto es todo un país que no solamente se compone por gobierno, sino también se compone desde el discurso liberal por la sociedad civil, o lo que yo llamo el pueblo venezolano, por los empresarios. Casualmente, la confianza política del pueblo venezolano está depositada más en los empresarios que en la oposición política. Las encuestas te dicen que el país prefiere que el gobierno nacional se siente con el empresariado antes que con la Mesa de la Unidad Democrática o con los diversos partidos que conforman a la oposición venezolana. Habría que repreguntarse por qué. Bueno, Claro, es interesante lo que dice él. Quiero acotar
que Justo al Punto y Humano Derecho Radio Estación jamás estará buscando culpable, estará buscando que se haga justicia porque somos patrocinantes de los derechos humanos, eso hay que aclararlo. Por otro lado, cuando hablamos de encuesta, hay una encuesta, hay una encuesta, el CLAP no es un derecho humano, ¿verdad? Hay una encuesta, ya sí, va, es un derecho humano, todos tenemos derecho humano. Va, para no burlarnos, no hacer de una sátira los comentarios. Decías tú que, para hablar lo del CLAP, porque me hace ruido, no es un derecho humano, pero la dignidad humana está pisoteada. Porque, te pregunto, el niño que está recogiendo basura, ¿a él le llega la bolsa? No, seguramente porque, no. O sea, ¿y dónde están las políticas de ellos? Porque nosotros lo que queremos es soluciones, el diálogo. ¿Qué va a pasar con estos niños que están en la calle? ¿Qué pasa? Y cuando hablabas de las encuestas, el 80%, según encuestas, data análisis... Eso es un 61% según Interlaces. No quieren a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, según tiene el 80% de rechazo. Sí, entonces, esas mismas encuestas que dicen que la oposición iba a ganar más de 17 gobernaciones y terminó siendo todo lo contrario, ¿no? Por una estrategia de desmotivación bastante grande, sea por lo que sea, pero las encuestas se equivocaron. Sea por lo que sea. Entonces las encuestas del CLAP también están equivocadas. Y las encuestas, sobre todo las que ha sacado y todos los numeritos, también están equivocadas. Porque ya que las encuestas no son numeritos, son cifras científicas. No estoy hablando acá de lo que yo creo. Y la realidad de la calle. La realidad se mide solamente bajo cifras que han sido estudiadas seriamente. Yo no vengo acá a hablar gamelote, yo no vengo a hablar acá a partir de lo que yo creo, lo que yo siento. Yo vengo a hablar con un discurso que ha sido estudiado por profesionales, porque yo justamente creo que el país se soluciona con seriedad, con trabajo y con esfuerzo nacional. Y ese esfuerzo nacional va a depender de la cantidad de unidad que tenga el país en función de algo que yo llamo el consenso económico. ¿Y qué es el consenso económico? No es más que la necesidad principal de Venezuela ahora mismo. Así es, aquí no venimos a hablar de gamelotes, por eso no venimos a hablar de que la educación es gratuita ni que la medicina tampoco es gratuita, todo lo pagamos, es importante también acotar eso. Y no es para atacar, sino para no hablar gamelote. Pereira, dejemos hablar a dejemos hablar a Pereira también. Pero llegó el momento de dar soluciones. ¿Qué va a pasar el 2 de diciembre en República Dominicana? ¿Quiénes son los supuestos voceros? Porque México va a ser va a ser garante de que el diálogo se dé en armonía y en un equilibrio político, democrático, de libertades. ¿Cuáles son las soluciones de Pereira? Pero vamos a responderlo luego de la pausa. Y ya venimos aquí con el final de aquí de Justo al Punto. Alright. Maluma, baby. I just had to say, oh la la, we should get acquainted like, oh my God, I don't speak your language, but hey mama, don't need no translation, just come right here and make your body say it, yeah. Nunca falla, yeah. Te quiero conocer. Tell me what's your name. Vengo de Colombia, baby, if you wanna play. Te quiero conocer. Tell me what's your name. Vengo de Colombia, baby, if you wanna play. Don't know your name right now, but that need to change right now. Saw you across the room, and I just had to say, hola, quiero conocerte ya. Oh my God, aunque no me entiendas, but hey mama, don't need no translation, just come right here and make your body say it, yeah.
Y mi gente, regresamos aquí en Justo al Punto para dar las soluciones al diálogo nacional entre oposición y chavistas. ¿Soluciones, Pereira? ¿O alternativas? Creo que la solución principal es que sí, realmente sí se sienten. No que sea lo que siempre dicen, que nos vamos a sentar, nos peleamos, ninguno tiene la razón y cada uno agarra por su lado y Venezuela sigue en la misma situación, en la misma crisis. Y no obstante, también debería sentarse la oposición, ¿sabes? Todos los de la mesa de unidad se deberían sentarse a platicar qué es lo que están haciendo mal, porque están haciendo muchas cosas mal. Demasiadas cosas mal. Yo estoy segura que van a este diálogo no como la MUC, sino va Acción Democrática, PJ, todos por separado. Y el chavismo nos ha ganado durante 18 años por lo mismo. Durante 18 años nos viven ganando y con sus mismos argumentos. Ellos siguen siendo una unidad, Pereira, y nosotros si estamos fragmentados. las regionales la ganaron, ellos, o sea. ¿Qué ¿Hubo regionales? trampas o no hubo trampas? ¿Qué regionales? Para mí no existieron ninguna regionales, porque eso no fue legal. Ok, entonces no... O sea, okay. Eso no existió. No fue legal, igual que la Asamblea Nacional Constituyente, no existe. Un sistema auditado, un sistema basado en el voto electrónico, observado por más de 184 observadores internacionales que yo personalmente le estreché mi mano. Eso no es legal, ¿vale? Podemos avanzar entonces en encontrar soluciones. Para mí, creo que lo principal está en el consenso económico. No es el consenso político lo que nos va a dar un fruto, porque la gente no está esperando que haya un entendimiento entre Henry Ramos Alup y Nicolás Maduro. La gente está buscando justamente es que encuentren lo que necesitan en el supermercado al precio accesible a su bolsillo. Hay hambre, y punto. Evidentemente. Y eso se basa en que nosotros tengamos gobernabilidad en el plano económico, y esa gobernabilidad en el plano económico jamás la vamos a tener si tenemos un sistema cambiario controlado por una página web criminal que juega con el salario y con el poder adquisitivo del venezolano todos los días en Venezuela, y se llama Dollar Today, por ejemplo. Eso te da un plano de ingobernabilidad política, de ingobernabilidad económica, de ingobernabilidad en todos los sentidos. O sea, es impresionante justo que nosotros estamos hablando aquí y capaz dentro de 2 minutos el dólar criminal, hay que decirlo así, suba unos 20.000 bolívares. Bueno, eso es justamente una de las pautas que tienen que tocarse en este diálogo, que se basa en un consenso económico. ¿Crees fielmente que el dólar debe ser abierto a los empresarios para que haya esa estabilidad económica? Yo creo que se tiene que repensar en el sistema de cambio. Entonces, para eso tiene que haber una paz política primero, porque los empresarios, la mayoría se consideran oposición. También. ¿Cómo te sientes con no se puede sentar con Dollar Pero es que cómo se puede sentar, porque si cómo se puede sentar, pone la... Lo que pasa es que si se sientan con Dollar Today ya no existiría, porque para ellos son unos criminales que están alterando Dollar Today no se encuentra ni siquiera en Venezuela. No, es que es una ironía. Son casas de cambio ubicadas en Cúcuta. Me parece ruidoso que sea el Dollar Today también responsable de esta crisis, y que sea Dollar Today quien tenga esos niños comiendo la basura. No, pero es que ven acá, es decir, cuando tú vas a comprar, por ejemplo, un producto cualquiera, el comerciante, ¿bajo qué referencia fija los precios que te está vendiendo? Pero ¿bajo qué referencia fija los precios? Desde la referencia del gobierno nacional cuando publica una lista de precios. No, lo hace en referencia a cuánto amaneció el dólar hoy. Entonces, creo que la solución principal sería sentarse la oposición y el gobierno y tener una paz política, y después que tengan establecida esta paz política, de este acuerdo político, llegar a un consenso de cómo van a hacer para no solamente el lado chavista. Sí, son los que mandan, son los que están en el poder, pero también tienes a un sector opositor que domina prácticamente el 80% de la sociedad, que a lo mejor si le hablas y hay esa paz política, llegan a un acuerdo y puedan establecer una alternativa económica. Yo le tengo mucha fe, por ejemplo, a esta lista que se va a publicar en los próximos días con relación a los precios acordados con el sector empresarial, que va a darle, digamos, un vuelco, digamos, una dinámica distinta al mercado nacional. Ok. Bueno, la solución es sentarse, dialogar y llegar a acuerdos. En el plano económico, el consenso económico, porque nosotros necesitamos tener gobierno sobre la economía. No hay gobierno sobre la economía. Y eso sí lo digo y lo reconozco en cualquier espacio. Es decir, mientras nosotros permanezcamos bajo el mismo esquema económico, no vamos a salir de esta crisis. Hay que reinventarnos, y por eso nosotros estamos plantados como generación. Y yo creo que la esperanza del futuro tiene que ver en clave de juventud. Yo creo que nosotros somos
los que entendemos esto, los que sufrimos esto, los que vamos a pagar los platos Tienes rotos. toda la razón en ese sentido. La juventud somos el futuro de este país y es lo que nos queda y hay que seguir. ¿Qué vamos llegar a un hacer? acuerdo, un No vamos a consenso. dejar que los zorros viejos que están al poder nos destruyan cuando el país que sigue es nuestro. Sí, otra cosa muy importante es que en ese diálogo, por favor, que hablen sobre la libertad de expresión y que se respete el ejercicio periodístico en Venezuela. Aquí estamos. Porque hoy no estamos con concesión porque Conatel nos cerraría, evidentemente, porque humano derecho es una piedra angular de libertad de expresión para lo que tú catalogas como régimen y para lo que tú catalogas como una crisis económica. Estructural que proviene de causas bastante difíciles de resolver, que no se van a resolver simplemente con un cambio o con un anuncio presidencial. Y lo más importante de este programa es que ustedes son novios. O sea, son novios, piensan diferente, pero se quieren, se aman. Qué chévere. Esta es la Venezuela que queremos. Poder dialogar, Y poder diversidad, discutir. el hecho de que tu pareja estés enamorado de un chico y lo rechaces simplemente porque es chavista o porque es opositor me parece una cosa descabellada. No Ejemplo, tiene esto sentido. es un La ideología política de cada persona y cada pensamiento es atributo de lo que es. Si tú amas a una persona, lo amas como venga, con sus ideologías, con sus pensamientos. Y eso debería recuperarlo Venezuela. No hay que separarnos, no hay que pelearnos entre nosotros, hay que entendernos. Todos sufrimos lo mismo. Eso no significa que no vayamos a debatir con mucha pasión, ¿no? Totalmente. Y las puertas de Justo al Punto están abiertas para cualquier tema, porque esto pica y se extiende. Y llegamos así al final del programa. En la coordinación general, Rodolfo Montes de Oca. En la producción general, Indira López. En la musicalización, Indira López. Edición y montaje, Alejandro Torres y Melania Ponte. Asistencia de producción, María Victoria Giannini y María Fernanda Morales. Quien les habló, Justo Navarro.